Hola, ¿qué tal? Me llamo Brunke Reis, vengo de la Universidad Autónoma de Lisboa y estoy aquí para presentaros mi comunicación titulada Comunidades Literarias en Línea, una aproximación exploratoria a los booktubers portugueses. Bueno, este tema se empezó a diseñar cuando verificamos una dada paradoja. Hay una creciente disminución de la lectura de libros, pero a la vez asistimos a un aumento de los espacios digitales sobre libros y literatura. Si nos fijamos en los estudios sobre prácticas culturales, verificamos que cada vez se lee menos. Mirando, por ejemplo, un estudio de referencia que baraja estos temas comparando estos hábitos en distintos países, como es World Culture Score Index, pues año tras año vemos que cada vez pues la gente lee menos, ¿no? Y en el caso concreto de Portugal, que es el ámbito de esta investigación, pues el último estudio así sobre prácticas culturales, que es del año de 2020, pues nos da también dados que están alineados un poco con los dados macro, ¿no? de otros cuadrantes. Por ejemplo, 61% de los encuestados de este estudio de prácticas culturales hecho en 2020, pues en 2019 no había leído siquiera un único libro. Y solamente 10% de los encuestados pues han consumido en 2019 algún libro digital. Entonces, pues tenemos aquí en Portugal también, pues siguen los mismos patrones del decréscimo de lectura que se ve en otros contextos. Y a la vez otro dato que también nos parece curioso es que son los criterios que utilizan las personas para elegir lo que leen. Leen cada vez menos, pero leen a partir de qué sugerencias, ¿no? 43% dicen elegir libros a partir de recomendaciones de sus círculos familiares, de amigos, de compañeros de trabajo. Y 16 dicen que eligen los libros a partir de comentarios que ven en redes sociales. Y 10% de la gente que lee dice que busca en sitios de internet o en redes sociales que hablan evalúan libros, evalúan libros. Eso nos pareció también muy interesante y casa el sentido, ¿no? De la paradoja inicial. Crecen los libros, pero la gente pues tiene criterios para elegir estos libros. Entonces esta lógica de asesoramiento cultural en concreto nos pareció pues relevante y sobre ello tampoco hay muchos estudios o mucha reflexión académica, entonces nos pareció un buen punto de partida para pues enfocarnos en este tipo, en el trabajo que queremos traer aquí. Y el punto de partida pues está precisamente en este fenómeno creciente que cada vez pues asistimos a eh, espacios en red, en internet, pues cada vez más dedicados a las cuestiones de discusión de obras literarias. Entonces eso nos parecía que carecía de algún análisis. En Portugal esto también es un fenómeno que, pues, que está creciendo y nos parecía pues un buen fenómeno para analizarlo. En esta tendencia que, no es, que es generalizada también de cada vez más, pues hay una plataformización de la crítica literaria, en concreto en tres mediadores culturales, pues que se van firmando como gente que va discutiendo la cuestión de los libros y literaria.
en tres plataformas distintas, ¿no? Que configuran tres nuevos tipos de mediadores culturales que interesa pues estudiar. Los booktubers en YouTube, los booktalkers en TikTok y los bookstagrammers en Instagram. Entonces, pues, a partir de aquí, nuestra propuesta radica en percibir, pues, qué dinámicas, en concreto, en nuestro caso concreto, elegimos YouTube, porque es el espacio donde se popularizó, en primer lugar, un debate, verdad que ligero sobre literatura, pero un debate sobre literatura, y donde han crecido muchos espacios de discusión literaria. Entonces nos pareció interesante pues mirarlo y mirarlo desde el caso portugués. ¿Qué criterios utilizamos para elegir de los distintos pues booktubers portugueses? Pues cómo llegamos a estos tres que podéis ver ahora en pantalla. Pues utilizamos un criterio sencillo pero que nos pareció bastante lógico. Miramos una institución como Plan Nacional de Lectura y que en su propio canal pues aloja un conjunto de booktubers. De alguna manera el Plan Nacional de Lectura pues está legitimando estos actores sociales y nos pareció que dándoles visibilidad, o sea, les da relevancia, les da importancia, y entonces a partir de los varios que coloca en su propio canal, pues decidimos elegir los tres que tenían más suscriptores, eso como criterio. Y a partir de ahí lo que decidimos hacer es seleccionar los últimos 10 videos de cada canal y emprender un análisis de contenido. Ese análisis de contenido, que es donde radica nuestra propuesta metodológica, pues mira a tres dimensiones analíticas, ¿no? Miramos por un lado y en primer lugar lo que llamamos pues una dimensión performativa que tiene mucho que ver con los recursos, el encuadre, la forma como de alguna manera se presentan los libros. Una segunda dimensión expresiva que tiene que ver con el contenido de estos booktubers que producen, qué relación tienen con la cuestión literaria. Y por fin, como es un canal que constituye una idea de comunidad, pues qué dinámicas se procesan para de alguna manera pues entablar ahí una interacción y cómo el canal pues conforma un sentido de relación con la gente que lo ve y que se relaciona con él. Entonces esto es un poco el enfoque del estudio de forma muy simple y muy sintetizada. Y a partir de aquí, pues haciendo análisis de contenido, partiendo de estas dimensiones, llegamos a diría, tres resultados que nos parecen los más significativos y de forma muy breve, pues los empezamos un poco a explicar. Importa decir antes de explicar un poco los resultados que los tres canales con más suscriptores pues tenían un perfil de responsables por el canal pues muy similar, muy homogéneo. Eran todas chicas y jóvenes. Entonces hay aquí un criterio como homogéneo que puede dar de sí a la hora de entablar alguna comparación entre ellos, ¿no? Empezaría por decir que el tipo de encuadre, de discurso que se hace, pues es muy naturalizada en el sentido que no hay gran edición, no hay gran producción. El libro es el único instrumento que es manejado como
atrezo en el propio canal y utiliza un tipo de lenguaje muy coloquial, a partir siempre de un punto de vista acerca del libro, muy subjetivada al análisis, ¿no? Y muy conectada ese análisis con la biografía de la persona que habla sobre el libro. O sea, el libro sirve como para entablar de alguna manera una alta reflexión vital. Más que un análisis literario, el libro sirve pues para de alguna manera pues pensar sobre la propia condición juvenil, sobre sus propios los dilemas, y entonces pues se carga como un ejercicio de discusión vital, más do que crítica literaria. O sea, estamos desprovidos de alguna manera de crítica literaria, lo que construye un espacio de empatía por la gente que lo ve, porque la lógica y los tipos de argumentos utilizados pues lo que proponen es que quien ve, quien asista al canal, pues que haga el mismo ejercicio después de la lectura del libro. Entonces, resumiendo mucho porque el tiempo se nos va, podríamos decir que el libro aquí se propone como un instrumento más relacional que básicamente un instrumento de crítica literaria. Las obras reseñadas son elegidas sin grandes criterios, sin grandes explicaciones y funcionan más como un intercambio interpretativo que conecta a los individuos con experiencias personales, sensaciones y estímulos de pertenencia. Bueno, para entender un poco de forma más aprofundada estas cuestiones, pues los remito al capítulo que será publicado en breve. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Obrigado. Chao.